Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Morales, soy licenciada en terapia ocupacional, pertenezco a la Asociación Bahiense de Terapistas Ocupacionales y la idea era compartir con ustedes un ciclo de compartir charlas y reflexión sobre distintos temas relacionados a lo que estamos viviendo, que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia. Eh, Esta es la grabación de una de las primeras charlas que se dio, ¿sí? Para que pueda quedar accesible a la comunidad, ya que en ese momento no pudo ser grabada, y tiene que ver con rutinas y sueño en tiempos de cuarentena. ¿Sí? Antes que nada, comentarles que desde la Asociación Bahiense de Terapistas Ocupacionales, al inicio de la pandemia, se vio la necesidad de compartir y acompañar a la comunidad en esta experiencia que es nueva para todos y que nos atraviesa también a todas las personas, y entonces a partir de esta posibilidad, eh, ver la forma de difundir. Hemos hecho posteos en la página del Facebook de Abato Bahía Blanca y recientemente inauguramos un canal de YouTube que también es Asociación Bahiense de Terapistas Ocupacionales, Abato, donde también vamos subiendo las charlas que vamos compartiendo con la comunidad para que cualquier persona que lo necesite o le sirva pueda tener acceso a ellas, ¿sí? La dinámica de este encuentro es que podamos intercambiar a través del chat comentarios, sugerencias, preguntas, reflexiones, para hacer de esto un espacio de construcción, ¿sí? Sabemos que hay mucha gente desde distintos lados aportando en esta situación, cada uno desde su saber, desde sus diferentes haceres, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, desde un ocuparse con sentido, desde armar comidas solidarias, desde compartir lo que saben hacer a través de sus cuentas de Facebook, de Instagram, compartir sus saberes, y bueno, como asociación también queríamos aportar nuestro granito de arena y esto es lo que intentamos hacer. Primero porque sabemos que con esto de la pandemia, los terapistas ocupacionales estudiamos las ocupaciones, ¿no? Y las ocupaciones de alguna manera influyen en nuestra calidad de vida, influyen también en nuestra salud en general, ¿sí? Viendo la salud como algo multidimensional, no solamente la salud física, sino como algo que tiene un componente emocional, un componente social. Teniendo en cuenta esto, entonces, podemos decir que el cambio en nuestras ocupaciones o la privación de ciertas ocupaciones que antes realizábamos puede estar alterando nuestra calidad de vida actual y influyendo negativamente en nuestra salud. Entonces, todas las ocupaciones en las que nosotros participamos se organizan de determinada manera en rutinas, ¿sí? Y estas rutinas que tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestra organización, de alguna manera generan en nosotros una cierta tranquilidad, ¿sí? En el sentido de que sabemos lo que va a venir, ¿sí? Las rutinas nos organizan, nos ordenan, nos ayudan a poder anticipar, a prever, ¿sí? Y esto es algo muy importante a pensar cuando, por ejemplo, analizamos la gran cantidad de gente que está viviendo episodios severos de ansiedad, ¿sí? Ansiedad por no poder pensar a futuro, por no poder proyectar en el largo plazo, por tener incertidumbre con respecto a lo que va a venir, a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, estas rutinas también nos aportan una identidad. Me identifico con lo que yo hago. ¿Y qué pasa cuando esto que yo hago y que valoro tanto hacer, de repente, por una cuestión externa que no puedo modificar, lo tengo que dejar de hacer? ¿No? Que es lo que ha pasado mucho, esto de la privación o de privación ocupacional, ¿no? En la Universidad Católica de La Plata, con unas alumnos de primer año, hicimos como un estudio, una investigación interna en cómo habían cambiado las ocupaciones y las áreas de la ocupación en este tiempo de cuarentena. La conclusión a la que llegamos tenía que ver con que tal vez las ocupaciones se seguían sosteniendo de una manera distinta. Por ejemplo, el que salía a hacer gimnasia a un gimnasio, ahora hacía gimnasia en su casa, pero al cambiar los contextos, cambiaba la calidad de la ocupación,
la identificación con ese hacer en un contexto como enrarecido, como nuevo, donde es más difícil adaptarse. Y entonces en esto también el sentido de lo significativo, ¿no? De cuán significativa esta ocupación se convertía. Entonces, en este momento, como decimos que las ocupaciones se organizan en rutinas y que las rutinas nos ayudan a nuestra identidad, a nuestra organización, ¿qué pasa con este cambio radical, ¿no? En donde hubo un primer momento de la cuarentena donde pensamos que iba a ser por un tiempo corto. ¿Se acuerdan que al principio nos habían dicho que eran 15 días? Y entonces mucha gente lo tomó como una especie de descanso, como un momento, ¿no? de tener tiempo para hacer cosas que teníamos pendientes, y hasta había como cierta algarabía con respecto a esto de decir, ¿no? Continuamos las vacaciones, ¿no? Después, cuando esto se fue prolongando en el tiempo, se aceitaron un montón de ritmos, ¿no? Y se incorporaron nuevas rutinas, obviamente en otros contextos, ¿no? Esto hizo entonces que se aceitaran un montón de mecanismos que tenían que ver con el trabajo. La gente empezó a trabajar desde sus casas, en el teletrabajo, o tuvo que volver a salir a trabajar, tal vez no en las mejores condiciones óptimas de bioseguridad o con todos los temores que esto implicaba. Lo de la escuela se empezó como a aceitar el tema de qué dispositivos se iban a usar para seguir enseñando, ¿no? Y entonces empezó también a incorporarse la necesidad de la escuela en casa, ¿sí? Y todo esto hizo que dentro de un mismo contexto, que es el contexto del hogar, empezaran a superponerse un montón de roles, ¿no? Roles, ocupaciones, y todo va pasando como en el mismo contexto del hogar. Esto nos genera como una presión adicional en donde por ahí, por ejemplo, los que hacemos teletrabajo, tal vez nuestra vivienda no está preparada para eso, ¿no? El contexto de la virtualidad fue un contexto que pasó a ser muy, muy valorado y no siempre accesible para todas las personas. Y esto también de alguna manera puede ser un factor o una barrera para nuestra participación social en estos momentos, ¿no? El tema de la conectividad, el acceso a la virtualidad, los conocimientos previos que tengamos con respecto al uso de la tecnología. Esto hace que muchas personas queden como excluidas por fuera de las oportunidades, ¿no? Lo sabemos todos, oportunidades educativas, oportunidades de ocio, no están accesibles para todo el mundo por estas cuestiones que tienen que ver con lo contextual, ¿no es cierto? Entonces, en esta superposición de roles, de espacios y tiempos, todo en el ámbito del hogar, tuvimos que todos incorporar como una nueva rutina, ¿sí? Distribuir nuestros tiempos, reorganizarnos, empezar a ver que esta rutina, que al principio había estado buena en las mini vacaciones de los primeros días, teníamos que de alguna manera volver a reorganizarla, ¿sí? Porque no se puede vivir 100 días en pijamas, ¿no? Y sin horario de levantarme, y trabajando a cualquier hora, o haciendo las cosas en cualquier momento, ¿no? Porque genera esto que hablábamos, la imprevisibilidad y la falta de anticipación nos genera ansiedad, en el sentido de que no podemos organizarnos ni ordenarnos, ¿no? Entonces, bueno, armar una rutina propia en un mismo contexto del hogar, donde muchas veces hay muchas personas que están conviviendo y trabajando y estudiando y siendo mamás y trabajadoras y amas de casa y esposas y todo en el mismo lugar, ¿no? Genera como un gran desafío ocupacional, ¿sí? Creo que va a haber una tercera etapa que va a ser la vuelta a la rutina, ¿no? Cuando esta cuarentena se termine, que nos va a exigir de nuevo una nueva reorganización y una nueva adaptación, seguramente con muchos cambios, ¿sí? A nivel cultural, a nivel ocupacional, en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, lo que tiene que ver con las cuestiones relativas a lo que es el afecto o el contacto físico, ¿no? La interacción social. Y bueno, para mucha gente este proceso ha significado muchas pérdidas, ¿sí? La pérdida del trabajo en muchos casos, ¿no? O la reorganización del trabajo, la incertidumbre de estar sin trabajar y no saber cómo van a volver a reorganizarse. Para los adolescentes, la pérdida de la libertad y de su autonomía, ¿no? Una etapa del ciclo vital que está en plena expansión, ¿no? Y de salida a la comunidad, ahora de repente se ve también recluida y limitada a lo que es el ámbito del hogar.
Y esto genera, como decíamos, una gran necesidad de adaptación y de resolución, ¿no? De situaciones, y para eso depende mucho cómo lo afrontemos de nuestras características personales, ¿no? Eh, de nuestra flexibilidad, de nuestra capacidad de organizarnos, de nuestra iniciativa para los que estudian, bueno, los estudiantes universitarios, los secundarios, donde ahora los tiempos no están tan marcados por una presencialidad. El tema de la iniciativa y la organización son dos destrezas fundamentales para poder acceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los adolescentes que tienen un cerebro en desarrollo, ¿no? Que están en plena poda neuronal, que su desarrollo de la corteza prefrontal todavía no alcanzó su máximo desarrollo, entonces las habilidades de resolución de problemas y todo lo que tiene que ver con lo ejecutivo aún está organizándose, ¿no? Tener tanto requerimiento de iniciativa, de organización, es una presión también muy grande y que puede ser una fuente de estrés. Todo esto tiene que ver con intentar explicar cuáles son las situaciones, ¿no? En las que nos enfrentamos todos los días, los distintos grupos etarios, ¿no? Y que nos exigen una adaptación permanente. Adaptación en cuanto a nosotros pensar nuestra organización, ¿sí? A nuestra iniciativa, a la capacidad de resolver problemas, de dividir nuestros roles y compartir los espacios, ¿no? Y no sentir como esa presión excesiva sobre sobre lo que nos pasa y lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en toda esta situación hay una preocupación frecuente, un denominador común que ya surgió desde el principio como consulta en los primeros días, que tenía que ver con los problemas de sueño, la alteración en el sueño, ¿sí? El sueño como hábito y el sueño como rutina, ¿no? Y el sueño también y el descanso como área ocupacional. Por eso es que los terapistas ocupacionales también intervenimos sobre esto. Sabemos que el sueño es el momento del día que tenemos para reparar, ¿no? Y que es lo que nos permite a nosotros poder luego tener energía disponible, física y cerebral, ¿no? Como para poder responder al día siguiente. Entonces, conocemos determinados factores que influyen en lo que es el sueño, ¿sí? Dentro de esto están los ritmos circadianos, ¿sí? Que son los ciclos en los que nosotros dividimos, ¿sí? El sueño y la vigilia, ¿sí? Y tienen que ver con los ciclos naturales de día y de noche. Otra cuestión que también influye en el sueño es la fatiga, ¿no? Podemos poner nuestro sistema nervioso autónomo en parasimpático para poder reparar después de un esfuerzo físico, cuando sentimos agotamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en estos tiempos en donde la actividad física o el cansancio físico no es tan intenso como cuando salíamos y tomábamos un colectivo, caminábamos 30 cuadras, nos parábamos, salíamos, digamos, nuestro cansancio físico no es igual, por más que hagamos gimnasia en casa, por más que no. Y bueno, y después esto que el sistema nervioso autónomo necesita pasar de lo que es lo simpático a lo parasimpático para poder empezar a reparar, digamos, bajar su nivel de actividad y poder entrar en un ciclo de sueño. Sabemos que todos los estímulos del ambiente que son novedosos, ¿sí? Generan en nuestro sistema autónomo un nivel de alerta, ¿no? Que intenta identificar si este estímulo es nocivo o peligroso o no pasa nada. Después lo coso, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el tiempo estamos teniendo que adaptarnos a la novedad, a situaciones imprevistas, ¿no? Tenemos mucha información que nos llega de lo que está pasando, tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con nuestro trabajo, de hasta cuándo va a ser esto, la ansiedad. Todas estas cuestiones de la ansiedad, la preocupación, el estrés, hacen que nuestro cerebro esté permanentemente en alerta, ¿sí? Entonces, nos preparamos para la defensa, para la lucha o para la huida en forma constante. Y eso es sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Entonces, como en esa situación de alerta, en un ambiente que consideramos peligroso u hostil,
cómo podemos hacer para reparar y bajar para poder pasar al sistema nervioso parasimpático y poder lograr conciliar el sueño, ¿sí? Por ahí antes de la pandemia a todo el mundo nos ha pasado, cuando vamos a rendir un examen al día siguiente o tenemos una reunión importante o hay alguna cosa que nos genera preocupación o ansiedad, ese día nos cuesta dormir, ¿no? Entonces, de alguna manera hoy está como solapado esto, que ya pasó a ser algo cotidiano, lo de la incertidumbre y eso, pero es una preocupación latente para todos. Incluso para los niños que por ahí no... no lo manifiestan tal vez verbalmente, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones conductuales que se observan, ¿sí? Y que tal vez tienen que ver con esto de poder, de estar copiando de alguna manera emociones de los papás o preocupaciones, absorbiendo, ¿sí? Tal vez están sobreinformados porque no nos damos cuenta o no filtramos la información que reciben, ¿sí? Y tal vez con un exceso de información que no pueden procesar, y todas estas cosas también le generan un malestar, y no son solamente los adultos que están teniendo estas dificultades de sueño, sino todos los grupos etarios, ¿sí? Entonces, otro de los aspectos que me olvidaba de decirles como facilitador o como barrera para conciliar el sueño y tener un sueño reparador puede ser el ambiente, ¿sí? El ambiente en cuanto a estímulos luminosos, ruidos, el ambiente físico en el que dormimos, la temperatura de la habitación, ¿sí? Hay un montón de cosas que hacen que podamos conciliar el sueño, y en este caso son facilitadores, o que sean una barrera, que no nos permitan dormir, ¿sí? Entonces, si pensamos en el sueño como una ocupación central del ser humano, y la necesidad del sueño reparador para poder descansar, podemos analizar entonces desde estos criterios que hablábamos antes, qué podemos nosotros influir o en qué podemos modificar de nuestra vida cotidiana para poder acceder a un mejor descanso, ¿sí? Pensando como estrategias, ¿no? Entonces, una que se me ocurría tiene que ver con esto de respetar esto de los ritmos circadianos, ¿sí? A veces pasa, porque yo lo vivo también como mamá, por ejemplo, los docentes de mis hijos mandan la tarea cuando tienen conectividad, entonces a veces son las 2 de la mañana, yo a veces veo el horario de los mails y digo, estamos todos haciendo las cosas mal, ¿no? Esto de poder vivir de día y dormir de noche no como un capricho, ¿no? Porque si total no tenemos que salir a ningún lado, da lo mismo hacerlo a las 3 de la mañana que a las 5 de la tarde, pero no es así en el sentido de que nuestro cuerpo, como un ser natural, ¿sí? Se ajusta y se amolda mejor y puede conciliar mejor el sueño cuando combinamos nuestra rutina de sueño con el día y con la noche, ¿sí? Al mismo tiempo también el exponernos, ¿sí? Periódicamente a la luz solar, ¿sí? Esto de estar tanto tiempo con pantallas, con luz artificial, recluidos en casa, hace que también perdamos como un registro de, ¿no? Y esto de la exposición a la luz solar no es solo por la fijación de la vitamina D, sino porque realmente influye y afecta positivamente a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y nos permite, de alguna manera, esto de poder diferenciar desde un lugar activo lo que es el día, lo que es la noche, lo que es el momento de estar activos y el momento de reposo. Después el tema de la fatiga, cómo podemos generar estar cansados para poder después dormirnos. Entonces, en esto la importancia de incorporar la actividad física, ¿no? Que cada uno desde su grupo etario en particular la podrá adaptar a su situación concreta, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, los niños desde el juego, por ahí juegos que involucren más descarga motora, hacer circuitos en la casa, armar, qué sé yo, guerras de almohadas, cosas que tengan que ver con mucha actividad y descarga. Los adolescentes, por ahí buscar, vieron, yo les hablábamos antes que ahora en lo que es internet hay un montón de ofertas de gente que muy generosamente está ofreciendo lo que sabe y lo comparte. Entonces, si uno entra a cualquier plataforma o a cualquier red, encontrás clases de zumba, yoga, gimnasia, entrenamientos variados, tai chi, bueno, taekwondo, artes marciales, hay de todo para hacer, ¿no? Entonces digo, bueno, los que tienen la fortuna de tener conectividad y acceso a la virtualidad pueden incorporar esto también como un recurso.
Para una persona, una ama de casa que no le guste la gimnasia, bueno, el solo hecho de limpiar la casa y todas estas nuevas medidas de higiene que hay que adoptar también es una forma de mantenernos activos y ocupados, ¿no? Esto hablando de lo que es el cansancio físico, incorporar en nuestra rutina la actividad física diaria, ¿sí? Y después, ¿cómo poder ayudar a nuestro sistema nervioso autónomo para llegar a ese parasimpático, ponerse en parasimpático para reparar? Sabemos que hay determinadas actividades o ocupaciones que ayudan, ¿sí?, a aumentar nuestro tono vagal, a bajar nuestro nivel de estrés y a poder así, digamos, bajar nuestras pulsaciones, nuestra frecuencia cardíaca y entrar como en ese estado de reposo, ¿sí? Y esto tiene que ver con actividades como la meditación, ¿sí? Como practicar, para volver a la calma, practicar la presencia, esto de, ¿sí? A través de determinadas cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con lo contemplativo, ¿sí? No sé si ustedes hablaron, escucharon alguna vez lo que es mindfulness, por ejemplo, ¿sí? Esto que tiene que ver con la atención plena, que no hace falta, hay muchas en internet figuran, hay charlas gratuitas, hay prácticas de mindfulness comunitarias, hay tutoriales, hay un montón de cuestiones, pero tiene que ver con practicar la presencia. Yo el otro día veía, por ejemplo, un documental de una señora en el norte que estaba ahí en el medio de las montañas y hacía una comida típica, ¿no? Y ella estaba concentrada y presente en eso, no había estímulos distractores, no estaba la multitarea. Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la multitarea, al estar haciendo ahora, pero ya estoy pensando en lo que voy a hacer después, ¿no? Y la atención plena tiene que ver con eso, con poder ocuparnos con sentido en esto, ¿no? Que una acción, una ocupación, así más no sea cocinar, nos absorba de tal manera que toda nuestra atención esté puesta en eso. Si yo me conecto con la ocupación y con el hacer en ese momento, sin pensar ni en lo de antes, ni en lo de después, ni en estar atenta a todo lo que pasa alrededor, puedo regularme, ¿sí? Y ayudar a lo que es la calma. Bueno, yoga también es una práctica que también ayuda a todo esto, tai chi, ¿no? La espiritualidad en el sentido más amplio, ¿sí? La espiritualidad está probado científicamente que nos ayuda a lidiar con el estrés, ¿sí? Espiritualidad no solo desde la mirada de la religión, que es una parte de la espiritualidad, sino lo que tiene que ver con lo que cada uno cree o tiene esperanza, o tiene, sí, con el cultivo del espíritu, ¿sí? Después hay cuestiones que también tienen que ver con cuestiones más fisiológicas, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que evitar comer comidas pesadas antes de dormir o cenar y enseguida ir a la cama son cosas que dificultan la digestión y que pueden entorpecer, digamos, el momento de acceder a un buen descanso, ¿no? Hay otras cuestiones también que tienen que ver con los estímulos. Sabemos, por ejemplo, que los estímulos visuales, sobre todo de pantallas y de luz artificial, pantallas celular, televisión, etcétera, sensitivizan el cerebro y tardan 2 horas en poder eliminar su influencia en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, eliminar las pantallas en el momento previo antes de dormir, este también es un consejo para los adolescentes, ¿no? Es difícil cómo ahora podemos limitar el uso de las pantallas con ellos, porque también estamos viendo que es la forma de relacionarse con el mundo. No pueden salir, tienen los amigos, la escuela, todas sus ocupaciones pasan por ahí, por una pantalla. Pero bueno, por ahí delimitar un poco los tiempos, ¿no? Y los momentos. Y después el tema de la sobreinformación, ¿no? Estamos muy bombardeados de estímulos y de información, lo cual está bueno porque sabemos lo que está pasando, pero al mismo tiempo a veces acceder a más información no nos sirve ni para cuidarnos mejor, ni para estar más tranquilos, sino por el contrario, ¿no? Entonces, estar informados pero seguros al mismo tiempo significa que podamos saber cuáles son los síntomas, saber cómo cuidarnos, saber qué cosas podemos y no podemos hacer en el lugar donde vivimos. Y después evitar la saturación de estímulos relativos a la enfermedad, porque la verdad es que las noticias que circulan con respecto a esto tienen una mirada por ahí alarmista,
digo, no ser negadora de la realidad, negadores de la realidad, pero sí saber, conocerla, pero al mismo tiempo eh, poder nutrirnos de otro tipo de información o de experiencias, ¿sí? Por eso digo, bueno, usemos una parte del día para informarnos, pero también usemos una parte del día para ocuparnos con sentido, usemos una parte del día para la escucha activa de la persona con la que vivimos, o de llamar por teléfono a quien querramos, podamos dedicar tiempos a cada cosa, evitar esto de la multitarea, ¿no? Que a veces nos agobia tanto, ¿no? Y entonces en este sentido, entender también que la información que nosotros recibimos hace que tengamos determinados pensamientos, ¿no? Entonces, desde un lugar de entender que lo que pensamos modifica cómo nos sentimos y las conductas en las que nos involucramos después, poder pensar que la forma de cambiar lo que pensamos es rodearnos de experiencias positivas, ¿sí? Si nos involucramos en ocupaciones con sentido, si miramos para el costado y empezamos a hacer cosas por el otro que tal vez nos necesita, si miramos para adentro y empezamos a pensar qué valores o qué destrezas me gustaría a mí cultivar en mí en este tiempo que tengo disponible, qué cosas puedo hacer yo para mejorar mis características personales, mis habilidades para afrontar esta situación, ¿no? Eso genera como pensamientos más positivos que permiten cambiar mi realidad, ¿sí? A veces tanto bombardeo de información nos anula, no nos deja pensar y no es saludable, ¿sí? De hecho, muchos investigadores están diciendo esto de evitar la sobreinformación y menos a la hora de ir a dormir, ¿no? Si queremos entrar en un estado de reposo, ¿no? Con respecto a esto de los pensamientos, yo creo firmemente en el valor de las palabras y en cómo impactan en lo que pensamos y cómo eso que pensamos genera cómo nos sentimos y cómo de la manera en que nos sentimos nos ocupamos o no nos ocupamos y lo que hacemos. Vieron que hay una frase que dice que nosotros creamos el mundo que creemos, ¿sí? Y entonces en este sentido poder eh, tener una mirada como esperanzadora, tener pensamientos positivos con respecto a esta situación, en el sentido de intentar ver esto como una oportunidad o un desafío, ¿no? Más allá de que, obviamente, que este no es un espacio para dar recetas, ¿sí? Lo que pensamos hasta ahora son estrategias que se alinean con los distintos aspectos que condicionan o influyen en el sueño, ¿no? Sabemos que las recetas no existen. Como terapistas ocupacionales, lo primero que tenemos es la certeza de que hay una multiplicidad de contextos y hay tantas realidades como personas somos, ¿no? Entonces en esto la realidad de cada uno está dada por el contexto que es individual, porque todos estamos atravesando la pandemia, pero cada uno desde un contexto particular económico, social, familiar, virtual, cultural, porque es distinto en los distintos lugares del país o dentro de los distintos barrios de una misma ciudad, ¿sí? Eh, Al mismo tiempo también estamos condicionados por los vínculos que tenemos, vínculos en cuanto a redes de contención y de apoyo. No es lo mismo alguien que está solo, ¿sí? Viviendo solo y no tiene acceso a la conectividad y no tiene formación para hacer una videollamada con alguien conocido, que alguien que vive dentro de una familia. Y las características de funcionamiento de esa familia y los vínculos dentro de la familia también van a determinar si esas personas están contenidas o no, los participantes de la familia, ¿no? Entonces en esto, de más allá de lo contextual, que es algo que es macro y que no podemos modificar, y que es individual a cada uno, y lo vincular, que también tiene que ver con experiencias previas y con situaciones previas que uno haya eh, ido desarrollando. Lo que sí podemos modificar son nuestra actitud, que tiene que ver con las características personales frente a esta situación, ¿no? Y va a depender cómo lo afrontemos de todas estas características que decíamos que hacen a nuestra capacidad de flexibilidad, de organización, de aprendizaje, ¿sí? De adaptación. Tenemos la ventaja de que existe algo que llamamos plasticidad neuronal y que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que esto nos permite que podamos aprender todo el tiempo. Sabemos que el ser humano se ha ido adaptando a distintas situaciones a lo largo de toda la historia evolutiva y que hemos ido cambiando y siempre
fuimos sobreviviendo, ¿no? Sabemos la importancia de lo que es la epigenética, o sea que el ambiente puede modificarnos y ayudarnos a resolver situaciones, y tenemos un gran concepto dentro de terapia ocupacional que compartimos con otras disciplinas, que es esto de la resiliencia, ¿no? Esto de entender las situaciones de vida que son difíciles o que son complejas como oportunidades para salir fortalecidos. Entonces, bueno, más allá de hablar específicamente de un área ocupacional que tenía que ver con el sueño, no quería dejar de charlar sobre estas cuestiones, ¿no? Que son cosas que tenemos a favor como seres humanos y que podemos utilizar para que esta experiencia nos permita tener después un bagaje de respuestas, ¿sí?, a situaciones adversas para futuras situaciones de vida que tengamos que vivir, ¿no? Y que pueda ser un espacio de aprendizaje no solo para nosotros, sino para las personas con las que vivimos. Acá dice, en cuanto a los adolescentes, cómo trabajar para que empiecen a interesarse desde lo más simple. Sí, con respecto a lo que es la vida cotidiana, decían ustedes, en cuanto a los intereses, por ahí hay adolescentes que están muy focalizados en lo que no pueden hacer o desmotivados o así. Sí, yo creo que hay que trabajar con ellos lo que es la diversificación del ocio, ¿no? Entender que el ocio pasa por las pantallas porque es el momento compartido con los pares, o el momento en donde llega la cuestión más productiva de ellos, que tiene que ver con lo escolar, pero que también hay otro tipo de ocupaciones que pueden descubrir y que pueden explorar. Creo que este tiempo de cuarentena debería ser una etapa de exploración para todos los que estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Exploración en el sentido de redescubrir intereses. Desde la adolescencia uno está formando su identidad y descubriendo lo que le gusta y lo que no. Entonces, por ahí, como los papás, acompañar, ¿sí?, como familia, a posibilitar esta exploración de nuevos intereses, de nuevas posibilidades que tal vez antes, al tener tanta libertad en lo que es la salida a la comunidad, no las descubríamos, ¿no? Desde cosas para hacer en casa, ayudar a arreglar algo, tal vez uno se da cuenta que le encanta, no sé, restaurar o pintar o dibujar, o bueno, favorecer la exploración ocupacional para que ese ocio esté diversificado, ¿no? Pero para poder entender o saber lo que me gusta o interesarme en algo, primero tengo que conocerlo, y eso es exploración, ¿no? Entonces, desde la familia, por ahí posibilitar espacios, desde, no sé, hacer encuentros para mirar películas y después comentar y favorecer el diálogo, llevar un diario sobre lo que está pasando de cuarentena, digamos, proponer distintas posibilidades y que después los adolescentes puedan tomar lo que les interese, ¿no? En cuanto a los padres, ¿qué recomendaciones para lidiar con el desequilibrio ocupacional de sus niños y su implicancia en su propio sueño o descanso? Sí, los papás estamos muy condicionados porque también nosotros estamos atravesados por toda esta situación. Los papás tenemos preocupaciones, los papás estamos intentando trabajar desde casa o estamos teniendo que salir a trabajar, y todo esto también hace que nuestro propio equilibrio ocupacional esté alterado. De vuelta lo mismo, no intentan ser recetas, son estrategias posibles que pueden funcionar con alguno y con otro no, y cada uno está invitado a buscar las propias, ¿no? Pero acá la importancia de esto, de imponernos como externamente, esto de la rutina, organizarnos. Desde el día uno en casa lo que nosotros hicimos fue armar una rutina diaria. Nos sentamos todos en familia y dijimos, bueno, a ver, ¿a qué hora nos vamos a levantar? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué les gustaría hacer después? ¿Les gustaría tener un momento de descanso después de almorzar? Entonces tenemos como una rutina diaria. Obviamente que no se cumple con un cronómetro, ¿sí? Y que si algún día hay otra propuesta, eso se modifica, y que se ha tenido que ir modificando a lo largo del tiempo en función de que aparecieron clases virtuales o nuevas obligaciones o horarios, y entonces en esto también, ¿no? Al mismo tiempo la organización y la flexibilidad, porque también hay que entender que este equilibrio en el que intentamos vivir es un equilibrio flexible y que se va modificando en función de las cosas de este contexto cambiante que atravesamos todo el tiempo. Con respecto al uso de la tecnología, bueno, el tema del uso de la tecnología tiene que ver también según la edad, ¿no? Como yo les decía, con respecto a los adolescentes, es muy difícil limitarles la tecnología, ¿sí?
de manera permanente o ser muy agresivos en cuanto a la limitación del uso de la tecnología, porque es lo que los conecta y en este momento lo que les posibilita la participación social, ¿sí? Entonces, sí, por ahí poner límites en cuanto, por ejemplo, no ir a dormir con el celular pegado a la mano, no establecer como momentos, y está bueno si puede ser consensuado, ¿no? Desde un lugar de decir, bueno, a ver, estaría bueno que el momento del almuerzo, de la merienda, de la cena, los espacios compartidos en familia no haya tecnología, ¿sí? Ni pantallas, ni dispositivos de comunicación. Y eso por ahí se puede pautar en familia, cuándo esto sí y cuándo no. Y por ahí armar alguna especie de contrato familiar, eso funciona también, o por lo menos con las familias con las que yo trabajo ha funcionado, ¿sí? Con respecto a los niños, sabemos que los bebés de 0 a 2 años en realidad la tecnología o todo lo que es audiovisual no es suficientemente significativo. A veces los papás ponen a sus hijos frente a una pantalla para poder trabajar o para poder hacer sus cosas, pero en realidad no es un espacio de juego o de formación o educativo, si se quiere, ¿sí? Entonces, hasta esa edad no debería ni existir. ¿Sí? Es real que también muchas instituciones educativas, incluso jardines, empiezan a incorporar la tecnología y el Zoom para pasar clases y eso. Bueno, yo diría los primeros años de vida que esto tal vez no sea obligatorio, que se ponga, que se presente como una propuesta y no como una obligación. Y después, bueno, sabemos que al principio, cuando el chico es más chiquito, es importante que tenga muchas horas de juego más sensoriomotor, más de explorar, más de moverse. Después, a medida que avanza la escolaridad, la tecnología se vuelve necesaria porque todo en este momento y sobre todo hoy pasa por ahí, ¿sí? Pero bueno, incluso para nosotros como adultos, esto de poder desconectarnos, de apagar el teléfono en algún momento del día, de poder concentrarnos en momentos de comunes y de compartir en familia sin tecnología, también me parece como una medida válida, también para descomprimir uno estas, eh, estas presiones y exigencias, porque también muchas veces el celular es lo que nos conecta con el trabajo, ¿no? Y no podemos desconectarnos si nosotros no nos desconectamos desde acá, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra reflexión que quieran hacer, algún comentario. Nos queda 1 minuto de tiempo y se nos va a cortar. Pero bueno, la idea era por ahí poder compartir este espacio, ¿no? Como de reflexión y de compartir para ofrecerlo a la comunidad, para que les sirva a otros y para que, bueno, cada uno también pueda ir aportando sus ideas o sus experiencias, porque, bueno, como aparte de que no podemos dar recetas, también entender que estamos todos siendo atravesados en este mismo momento por la misma situación de incertidumbre, de desconocimiento. No hay experiencias conocidas con respecto a esta situación. No tenemos libros de cómo actuar frente a esto porque no sabemos ni siquiera la evolución de esto, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí eso, sentirnos acompañados. Esa es la idea de estos espacios, el que están también formando ustedes, ¿no? Espacios donde acompañarnos y sentirnos en comunidad. Yo creo que esto saca lo mejor y lo peor de todas las personas. Y hay muchas personas haciendo cosas muy buenas en todos lados, así que sigamos en esa línea, de la mirada positiva y el hacer por los otros. Gracias. Oh, gracias.